En esta vida, no elegí ser compañera de escritorio de Orión. Tampoco lo acosé para que me besara, me abrazara ni me levantara. Tampoco le prometí que le daría hijos y serviría a sus padres. Ese año, al presentar su solicitud de voluntariado para el examen de ingreso a la universidad, eligió la Academia Militar de Yampu en el sur. Yo, en cambio, solicité plaza en la Universidad de Estudios Extranjeros del Norte. Posteriormente participé en negociaciones diplomáticas. Me siguió como guardaespaldas, con los ojos inyectados en sangre. Y dijo: Serena, ¿por qué ya no me quieres? ¿Universidad de Estudios Extranjeros del Norte? Serena, ¿bromeas? ¿No dijiste que te casarías con Orión después de graduarte y tendrías hijos con él? Mi compañera me arrebató el breve formulario de voluntariado y soltó una exclamación. El alboroto fue bastante fuerte. Atrajo a una multitud de curiosos. Fruncí el ceño y guardé mi formulario de voluntariado. Mis compañeros no lo dejaban pasar y no paraban de burlarse de mí. ¿No dijiste que ya no querías estudiar? ¿Por qué cambiaste de opinión? Aunque lo hicieras, ¿no deberías ir al sur con Orión? ¿Por qué elegiste el norte? Siendo sincero, ¿no quieres casarte con Orión ahora? Te aconsejo que lo pienses bien. Mucha gente le tiene el ojo puesto. Orión era bueno estudiando. Guapo. Y su familia era adinerada. Era la admiración objetiva de todas las chicas de la escuela. Si no fuera por nuestro matrimonio arreglado desde la infancia, no habría podido acercarme tanto a Orión. Respondí con indiferencia. Antes era ingenua y me tomaba en serio las bromas entre los mayores. Ahora solo quiero estudiar mucho y valorarme. Mis palabras hicieron reír a todos los compañeros que me rodeaban. Tranquilo. Me temo que ni siquiera tú crees lo que acabas de decir. Orión acaba de ayudar a Vivian a resolver unos problemas difíciles. ¿Y estás tan celoso? ¿No estás siendo demasiado mezquino? Anda ya. Las parejas no casadas siempre pueden reconciliarse. Si Orión te oye hablar así, le caerás fatal. Quizás solía demostrar mi amor por Orión abiertamente. Como resultado, dijera lo que dijera, todos lo desconfiaban. No quise dar más explicaciones y decidí dejar que el tiempo lo demostrara. En ese momento, sin un guau, sonó el timbre de clase. Orión entró al aula con muchos otros compañeros. Con su figura alta y recta, rasgos faciales tridimensionales, ojos profundos y el temperamento único de una familia de eruditos. Siempre era una presencia deslumbrante entre la multitud, impidiendo apartar la mirada. Aunque he vivido toda una vida. Cuando vuelvo a ver a Orión así, mi corazón no puede evitar latir con fuerza. Miró al frente pero sacó un caramelo cremoso de conejo blanco de su bolsillo y lo puso sobre mi escritorio. Mi observador compañero de escritorio lo vio y al instante me sonrió con suficiencia. Mira, mira. Orión aún te lleva en su corazón. No te enojes más. Rompe ese formulario de voluntariado. Deberías casarte cuando llegue el momento. Si me comprometiera con Orión, incluso estaría dispuesta a dejar la escuela y volver a calentarle la cama. Mi cara se acaloró y me vinieron a la mente innumerables escenas de Orión besándome los labios. Rápidamente puse el caramelo cremoso de conejo blanco delante de mi compañero de escritorio. Aquí tienes, habiendo cumplido mi obsesión. Puedes quedártelo. No me gustan los dulces. Mi compañero de escritorio se quedó atónito. ¿De verdad? Antes apreciabas tanto las cosas que te daba Orión. ¿De verdad me lo vas a dar? Asentí sin emoción. Sí. Es tuyo. La acción entre mi compañero de escritorio y yo no fue gran cosa. Pero Orión, sentado detrás de nosotros, lo vio. Entonces, qué suspiro sordo. Oí el sonido de Orión pateando su taburete. Alguien bromeó. Orión. Has molestado a tu pequeña esposa. Orión resopló. Si no hablas, nadie pensará que eres mudo. Después de clases, le entregué el formulario de voluntariado completo a la maestra. El profesor también se quedó atónito al ver lo que escribí.
Pero no dijo nada. Llevé mi mochila y salí del colegio. Orión ya estaba esperando en la puerta de la escuela. Cuando me vio, su mirada era fría. Y entonces levantó sus largas piernas y caminó hacia casa. Lo seguí, manteniendo cierta distancia. Mis padres murieron durante la revolución mientras intentaban salvar a la familia de Orión. Su abuelo me adoptó como forma de recompensarlos. El anciano prometió ante sus tumbas que sería la única nuera de la familia Orión. Ya llevo 8 años viviendo con la familia Orión. Su abuelo me trató muy bien. Sin embargo, a los padres de Orión no les caía bien. Pensaban que no era digno de Orión. Entonces, cuando Vivian interfirió en mi matrimonio con Orión, la apoyaron firmemente. Vivian proviene de una familia de eruditos. Es profesora universitaria y tiene estudiantes en todo el mundo. ¿Qué puedes comparar con ella? Tus padres murieron intentando salvarnos. Te debemos una. Pero ¿por qué estás hundiendo a Orión? Llevas tantos años con el nombre de su esposa. La deuda de gratitud ya debería estar saldada. ¿Verdad? Incluso mis 2 hijos apoyaron a Vivian. Vivian es digna de nuestro padre, quien posee destacados logros militares. Mamá. Como ama de casa, debes saber cuál es tu lugar. Mamá firma el divorcio. Papá no te quiere. De lo contrario. ¿Por qué no ha vuelto en todos estos años? Cumplamos con el amor de papá. Ha dedicado toda su vida al país. No deberíamos secuestrar moralmente al héroe de nuestra patria. Cada palabra que decían me dolía el corazón. Pero no estaba dispuesto a rendirme. ¿No se decía que la esposa de un soldado comparte la mitad de su honor? ¿Por qué? En mi caso. ¿Me he convertido en la fuente de la infelicidad de Orión? Hice las maletas y fui a la frontera. Estaba decidido a preguntarle a Orión por qué. ¿Por qué quería divorciarse de mí? Pero antes de llegar, me encontré con un aluvión de lodo y morí en las montañas desoladas. ¿De verdad quieres ir al norte? Antes de darme cuenta, Orión y yo habíamos vuelto a casa. Él se apoyaba en la puerta. Me superaba en altura por más de una cabeza. Asentí. Sí. Después de considerarlo detenidamente. Creo que el tío y la tía tienen razón. Aún somos jóvenes y no deberíamos asumir la responsabilidad de una familia tan pronto. Entrecerró los ojos. Y su hermoso rostro se ensombreció. ¿Ya no quieres casarte conmigo? ¿Cómo podría no quererlo? Ya sea en mi vida anterior o en esta. Mi corazón no podía evitar latir con fuerza con cada movimiento de Orión. Pero ya no quería estar atrapada en un matrimonio sin amor. Solo quería dejar de amar. Y quería soltar. También quería alejarme de todos los miembros de la familia Orión. Respondí con una vacilación, sin prestar atención al cambio en la expresión de Orión. Y fui a la cocina a cocinar. Cuando se sirvió la comida, los padres y el abuelo de Orión también regresaron. Les serví todas las comidas. Mientras comíamos, el abuelo de Orión me miró. Hoy. Cuando fui a la escuela para gestionar tu baja, ¿tu profesor dijo que quería solicitar plaza en la Universidad de Estudios Extranjeros del Norte? Los padres de Orión se quedaron atónitos y me miraron al unísono. Solo Orión comió tranquilo y no dijo ni una palabra. Asentí. Sí, voy a la sesión de venta de marcas. Me prepararé bien para el examen. No tienes que preocuparte por dejar la escuela, abuelo. El abuelo de Orión frunció el ceño. Estudiar no es malo. Pero tú y Orión. Los padres de Orión fruncieron el ceño. Y rápidamente lo interrumpieron. Papá. Los jóvenes de hoy tienen sus propias aficiones. Y eso es bueno. No hay que reprimir su entusiasmo. Además, hoy en día mujeres y hombres tienen los mismos derechos. No hay razón para que Orión pueda ir a la academia militar. Pero Serene no puede continuar sus estudios. El abuelo de Orión no pudo refutarlo. Me miró con un dejo de lástima. Entendí que el abuelo de Orión quería protegerme. Pero ¿cómo iba a saberlo en esta familia? Solo él estaba dispuesto a darme cobijo.
Los demás ya me consideraban algo que debía descartarse. Justo entonces, Orión abrió la boca. Dejando de lado la cuestión de si te admiten o no, incluso si entras en la Universidad de Estudios Extranjeros del Norte, te cubrirá la universidad los gastos de manutención. La madre de Orión se quedó atónita por un momento. Y reaccionó de inmediato. Así es. Orión no tiene que pagar sus estudios en la Academia Militar. Para universidades sin idioma como esta probablemente no sean gratis. Tranquilo. Ya no esperas que la familia Orión te apoye después de cumplir los 18. Eres tú. El padre de Orión también frunció el ceño. Antes de que el abuelo de Orión pudiera hablar, lo interrumpí. Puedo trabajar a tiempo parcial mientras estudio. Y también puedo solicitar un préstamo estudiantil a la universidad. Estoy seguro de que puedo mantenerme. Miré al abuelo de Orión y le di seguridad. Estudiaré mucho e intentaré conseguir una beca. Abuelo. Me apoyarás, ¿verdad? Tras decir eso, el abuelo de Orión dejó escapar un suspiro. Orión, por otro lado, bajó sus palillos. Y su voz se volvió aún más fría. Estoy lleno. Volveré a mi habitación a repasar mis lecciones. Los padres de Orión me fulminaron con la mirada y me culparon de su reticencia a comer más. No dije nada. Su abuelo me lo contó con seriedad. Ya que te has decidido, prepárate bien para el examen. Veamos qué nos depara el futuro. Si tienes alguna dificultad, dímelo. Asentí. Mirando a este amable anciano, solo esperaba que el tiempo transcurriera más despacio para tener más oportunidades de mostrarle mi piedad filial. De noche. Lavé todos los platos y palillos. Y entonces que suspiró. Con un corazón agradecido. Ayudé al abuelo de Orión a remojar sus pies. Después de eso por fin tuve tiempo para volver a mi habitación y repasar mis lecciones. Pero en cuanto entré en la habitación, Orión me apretó contra la puerta. Sus ojos se clavaron en mí. Llena de posesividad. La persona que insistía en que quería casarse conmigo. ¿Qué pasa ahora? ¿Quieres ir al norte a estudiar y no tener hijos conmigo? Se me encendió la cara. Y luché. Suéltame. Resopló con frialdad y se inclinó para besarme con sus labios. No era la primera vez que me pasaba. En el pasado, siempre estaba profundamente atrapado y no podía salir. Aunque tenía miedo y estaba preocupada, porque lo amaba, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Pero ahora ya no quería dejar que se saliera con la suya. Estaba decidida y le mordí la boca. Hizo una mueca de dolor y se apartó. Entonces dejó escapar un suspiro bajo. Unos ojos profundos me miraron fijamente. Antes te gustaban más mis besos. ¿Qué pasa ahora? Aunque no quieras casarte conmigo de inmediato, no tienes por qué resistirte tanto. ¿Verdad? Intenté apartarlo. Pero era tan fuerte que simplemente me levantó horizontalmente y me sentó en su regazo. Si se trata de que Vivian se me confiesa. Puedo explicártelo. La he rechazado claramente. Si no me crees, puedes preguntarle. Así que eso es todo. Vivian se lo había confesado. Pero, ¿y si la rechazaba? Vivian era mucho más dura de lo que imaginaba. Poco después ingresó en la Academia Militar de Yampu. Vivian lo seguiría a la Universidad Normal del Sur. El enredo entre ellos apenas comenzaba. De repente me sentí ofendido. Los agravios de mi vida pasada y de esta estaban entrelazados. Él fue quien empezó a coquetear conmigo. Pero, ¿por qué soy yo la única involucrada en serio? Durante esos años de matrimonio. ¿Cómo pudo ignorarme? ¿Acaso tiene un corazón de hierro? ¿Por qué lloras? Mis ojos se pusieron rojos. Sus cejas y ojos se suavizaron. Y su actitud ya no era tan dura como antes. Después de un largo rato, dejó escapar un suspiro. Sé lo que estás pensando. Tienes miedo de que te abandone después de ir al sur. ¿Verdad? No te preocupes. Le prometí al abuelo que me casaría contigo después del examen. Intentaré embarazarte antes de irme al sur. El puesto de la señora Orión será tuyo sin duda.
Negué con la cabeza. Hice todo lo posible por contener las lágrimas que estaban a punto de caer. Finalmente no cumplí mi juramento. Pregunté lo que quería hacerme en mi vida anterior. ¿No me amas? ¿Por qué insistes en casarte conmigo? ¿Y por qué quieres atraparme en la familia Orión? Hizo una pausa. Y su rostro se tensó. La mano que rodeaba mi cintura también se soltó y me incitó. Aproveché la oportunidad. Me levanté y me acerqué a Zhang, a unos 3,3 metros de él. Frunció el ceño. ¿Qué es eso del amor? Eres mi esposa. Se decidió hace muchos años. Lo miré con calma, así que... ¿Te casas conmigo solo por la promesa que hizo tu abuelo en la graduación de mis padres? Casarte conmigo es solo una responsabilidad que tu abuelo te encomendó primero. No dijo nada y frunció los labios. Respiré hondo. Eres un hombre. Y yo soy una mujer que no tiene tan mala pinta. Puede que te guste un poco. Pero ese gusto se debe a la inquietud de la adolescencia. No me entiendes del todo. Y nunca me has dejado entrar en tu corazón. La atracción física no cuenta como amor. Así que terminemos aquí. La atmósfera se congeló por un momento. Oí a Orión reírse entre dientes. Bien. Terminemos aquí. Con un fuerte golpe. Orión se fue mientras la puerta se cerraba. Pero este pequeño episodio no me perturbó. Recogí el trasero y reforcé repetidamente los conocimientos para el examen. Entrar a la universidad era la única manera de dejar a la familia Zhang y alejarme de Orión. Al día siguiente Orión no me esperó para ir juntos a la escuela. Al cruzar la puerta con mis compañeros me encontré por casualidad. Vivian se me acercó. Arqueó las cejas y me preguntó, ¿escuché que ya no planeas casarte con Orión? La ignoré. Ella se rió entre dientes, eres muy consciente de ti misma. No mereces a Orión en absoluto. Si te obligas a casarte con él, serás solo una viuda en un matrimonio que vive. Seguí caminando hacia el aula. Ella no me soltaba y parecía decidida a verme enfadar. Ayer. Besé a Orión en el bosquecillo. Aceptó mi confesión y prometió que vendría a mi casa a pedirme matrimonio después de ir al sur. No pude evitar reírme a carcajadas. ¿De qué te ríes? De nada. Es que Orión me dijo ayer que rechazó tu confesión. No sé quién está entre ustedes dos. Se puso roja al instante. Los compañeros a mi lado también se unieron a las bromas. Vivian. Deja de hacer el ridículo. ¿De acuerdo? Serene es la prometida de Orión. Aunque no te cases ahora. Hay un contrato matrimonial entre ellos. ¿Te interesa actuar como una amante? Vivian apretó los dientes. ¿Qué contrato matrimonial? Eso es superstición feudal. Ahora. Se defiende el amor libre. Es Serene quien está secuestrando a Orión y su matrimonio. Mi compañero quería defenderme. Lo detuve. Dije solemnemente que tienes razón. Ahora sí. Se defiende el amor libre. El contrato matrimonial entre Orión y yo es una superstición feudal. Por lo tanto, declaro que dicho contrato es inválido. Puedes perseguirlo sin dudarlo. Vivian estaba atónita. Y los compañeros de clase también estaban conmocionados. Serena. ¿En serio? No bromeo. Después de decir eso, levanté la vista y entré al aula. Casualmente, tras haber cumplido mi obsesión, Orión estaba de pie no muy lejos. Su mirada era distante y profunda. Como si quisiera hacerme un agujero. Cuando Vivian vio a Orión, corrió hacia él. Temía que Orión no oyera lo que dije y quiso repetirlo. Pero Orión no le dio oportunidad y la interrumpió directamente. Vivian. ¿Aún cuenta lo que dijiste ayer sobre que te gustaba? Vivian se quedó atónita 3 segundos y luego asintió de inmediato, por supuesto. Orión me miró fijamente y apretando los dientes dijo, entonces eres mi novia a partir de ahora. Mientras hablaba. Se acercó a mí. Se detuvo justo frente a mí. Levantó los labios deliberadamente. Con una mirada de desdén.
Y riendo entre dientes, genial. Ya no tengo que acatar ese maldito contrato matrimonial. Levanté la vista. Lo miré a los ojos. Sonreí levemente y dije: bueno, compañero Orión. Por fin eres libre. Resopló con frialdad. Sí. Después de haberme molestado todos estos años, por fin puedo respirar aliviado. Sonó el timbre de clase. Me senté solo en mi asiento, aprovechando que el profesor aún no llegaba. Vivian se sentó junto a Orión. Mi compañera de escritorio me preguntó: ¿de verdad vas a renunciar a Orión? Asentí. ¿De lo contrario? Se supone que debo tener a su bebé y servir a sus padres como una sirvienta con solo 18 años. No soy estúpida. Después de ese día, Orión y Vivian solían estar juntos. Iban a la escuela y volvían a casa juntos. Y estudiaban juntos. A menudo mostraban gestos íntimos delante de mí. Como pasarse agua o alimentarse. Dándose clases particulares. Se veían muy cariñosos. Muchos compañeros me preguntaron si Orión y Vivian estaban realmente en una relación. Dije que no lo sabía. Muchos compañeros también me aconsejaron que no tuviera conflictos con Orión. Temían que Vivian realmente se lo robara. No estuve ni de acuerdo ni en desacuerdo. La noticia de su intimidad finalmente llegó a los miembros de la familia Orión. Los padres de Vivian eran profesores reconocidos. Y sus tíos y tías también tenían plomo. Y otros parientes eran personas extraordinarias. Tras una investigación minuciosa, los antecedentes de Vivian eran más sólidos que los de Orión. Después de que los padres de Orión investigaran a Vivian. La querían mucho. Pero conocían bien los pensamientos del padre de Orión y tuvieron que reprimir su alegría. Hasta que el abuelo de Orión enfermó gravemente y falleció. Justo después de los primeros 7 días de luto, los miembros de la familia Orión invitaban frecuentemente a Vivian a su casa e incluso la dejaban quedarse un rato. Insinuaron que Vivian sería la futura nuera de la familia Orión. Vivian estaba muy feliz. Venía a presumir delante de mí a propósito. El abuelo de Orión era una persona que valoraba la lealtad y la rectitud. Pero él te crió. Lo cual puede considerarse como una recompensa por la bondad de tus padres. Deberías ser consciente de ti mismo. ¿Verdad? Sí. Sabía perfectamente que a los miembros de la familia Orión no les caía bien. Después del examen. Me casaré con Orión. Así que no te quedarás a nuestra boda. ¿Verdad? Claro que no. Todavía tenía que trabajar para pagar la matrícula. Naturalmente no me quedaría. Pero Orión, que siempre había escuchado a sus mayores, se rebeló de repente. Con la excusa de la muerte de su abuelo y de que debía guardar luto, se negó rotundamente a casarse con Vivian. Incluso en plena noche. Vino a mi habitación a escondidas. Me inmovilizó en la cama. Y me interrogó. ¿Solo esperas verme hacer el ridículo? No lo entendí. Se rió de sí mismo. Soy el único hijo varón de la familia. Al principio, tras haber cumplido mi obsesión, no querían que fuera a la academia militar por miedo a que me pasara algo. Así que aunque a mis padres no les caías bien, estaban dispuestos a dejar que te casaras conmigo y tuvieras hijos. Ahora que Vivian tiene una familia que a mis padres les gusta tanto. No puedo escapar de este matrimonio. Lo alejé. Me siento molesta. Vivian te basta en cuanto a apariencia y antecedentes familiares. ¿Por qué eres tan desagradecida? Resopló. Y sus ojos estaban inyectados en sangre. Preferiría casarme contigo. Serena. Solías escuchar todo lo que decía y hacía. Ahora que estoy tan cerca de Vivian, no pareces celoso en absoluto. ¿Por qué ha cambiado tu corazón? ¿Por qué ha cambiado? Probablemente porque no veo el respeto que me tiene en sus ojos. Probablemente porque vi la carta que le escribió a Vivian expresándole su admiración. Probablemente porque esos años perdidos han hecho que perdiera todo mi cariño por él. Si crees que casarte es demasiado para ti, déjame cortejarte primero. ¿De acuerdo? No vayas al norte.
También hay una universidad de lenguas extranjeras en el sur. Podemos ir juntos al sur. Tranquilo. Estás en mi corazón. Era la primera vez que escuchaba palabras tan apasionadas de Orión. Tenía los ojos rojos. Sincero. Y lleno de anticipación. El amor de un joven es abierto y puro. Pero Orión. Ya no te amo. En mi vida anterior. Camino a la frontera. Ya dejé de amarte. También me encontré con un aluvión de lodo al regresar. Quedé enterrado en esa montaña porque tenía demasiadas ganas de regresar y firmar el acuerdo de divorcio. Así que ignoré el pronóstico del tiempo en ese momento. Porque descubrí que un viaje en solitario es particularmente ligero y placentero. Sin los lazos de hijos y nietos. El paisaje a lo largo del camino es increíblemente hermoso. Así que antes de llegar a la frontera, ya había trazado una ruta para recorrer la patria. Pero el destino me jugó una mala pasada. Renací. Ya no quiero seguir el camino de servir a mis suegros. Criar hijos. Y criar nietos. Mirando al joven y apuesto Orión. La inquietud en mi corazón se ha calmado estos días. Bien. Prometí ir al sur. Respondí con suavidad. Las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. Y la luz en sus ojos parpadeó. Me abrazó fuerte. Me besó la frente otra vez. Se dio la vuelta y salió. Desafortunadamente después de haber cumplido se encontró con Vivian, que venía a buscarlo. Vivian rompió a llorar de inmediato. Orión frunció el ceño. Quería decir algo pero no sabía qué decir. Solo oí a Vivian decir, Orión. Me has robado el corazón. No lo dejaré pasar. Aunque no pueda casarme contigo ahora y aunque haya alguien más en tu corazón. Me esforzaré por conquistarte. Lo prometió sin la menor timidez. A los ojos de Orión. También vi un rastro de emoción. En aquellos años. Fue gracias a ese rastro de emoción que Vivian se adentró gradualmente en el corazón de Orión. Orión empezó a distanciarse de Vivian. Empezó a esperar a que yo también me fuera y volviera de la escuela. Preparó el desayuno. Aperitivos. Y bebidas para mí. Comparado con antes. La bondad de Orión hacia mí se hizo aún más evidente. Vivian, como observando desde un lado. Había envidia y celos en sus ojos. Mi compañero de escritorio estaba un poco confundido. Orión salía con Vivian. ¿Por qué te da comida y bebida ahora? Me reí entre dientes, quién sabe. Quizás los hombres sean así. Demasiado puntuales. Mi compañero de escritorio frunció el ceño. Orión no sería así. Parece una persona decente. Dije. No se puede juzgar a una persona por su apariencia. Durante la clase de educación física, no hice actividades al aire libre, pero repasé mis lecciones en clase con mi libro de texto. En la cancha de baloncesto, Orión anotaba goles con frecuencia, provocando el grito de un montón de chicas. Muchas compañeras le dieron sus botellas de agua a Orión. Orión me buscó entre la multitud. Pero no estaba allí. Entonces tomó el vaso de agua que Vivian le dio y bebió. Yo sentado en el aula, vi la escena con claridad. Cuando Orión regresó a la cancha de baloncesto, Vivian entró triunfante al aula y se sentó frente a mí. Orión rechazó a mis padres. Propuesta de matrimonio. Pero eso no significa que puedan estar juntos. Asentí, es cierto. Ella resopló. Aunque vayas al sur con él. Con la dirección militar de la escuela. No podrá verte en ningún momento. Pero para mí es diferente. Mi tío es instructor en Yampao. Y puedo entrar y salir de la escuela para encontrarme con Orión en cualquier momento. Entonces dejó escapar un suspiro. No es seguro a quién elegirá Orión. La miré. No iré al sur. No te preocupes. Se quedó atónita. No vas al sur. ¿De verdad vas al norte? Dejé el bolígrafo y dije en serio. No importa a dónde vaya. En resumen. No iré al sur.
Y no me casaré con Orión. Pero con Orión. Lo conoces. Lo que no puede conseguir es lo mejor. Cuanto más lo rechazo, cuanto más me moleste. Así que y aguanta un poco más. Solo queda un mes para el examen. Luego, tras haberme saciado de la obsesión, iré a un lugar donde nadie pueda encontrarme. Incluyendo a Orión. Vivian me miró con incredulidad. Debes estar haciendo un berrinche y diciendo esto a propósito. Me reí entre dientes, aunque no lo creas. Tú decides. Pero te sugiero que desvíes un poco tu atención de Orión durante este tiempo. Es muy terco. Cuanto más lo persigas, menos le gustarás. En cambio, si mantienes cierta distancia, él sabrá apreciarte. Vivian no escuchó mi consejo. En cambio, apareció junto a Orión con más frecuencia. Y como Orión no dejaba de molestarme, los tres aparecíamos juntos a menudo en distintas ocasiones, haciendo que todos a nuestro alrededor fruncieran el ceño. Mi compañero de escritorio chasqueó la lengua con asombro. Este triángulo amoroso tuyo es realmente increíble. Vivian presiona mucho. No tienes ninguna reacción. Si fuera yo, haría a Orión y la ahuyentaría. Si Orión es susceptible, también puedes ahuyentarla alegando ser su prometida. ¿Por qué eres tan cobarde? Negué con la cabeza. Si Orión quiere ahuyentarla, no necesita que lo diga. Además, ya he dicho que no soy la prometida de Orión. El camino es para todos. No hay razón para que yo pueda caminar por él, pero otros no. Mi compañero de escritorio me miró sorprendido. Eres muy liberal. Señalé el libro de vocabulario en inglés que tenía delante. Acordamos ir juntos a la Universidad de Estudios Extranjeros del Norte. ¿Ya memorizaste las palabras? Tienes tiempo para charlar de chismes conmigo. Mi compañero de escritorio miró el vocabulario. Enseñó los dientes. Y dijo, abandonad. Rendíos. Dejad. Miré la cuenta regresiva del examen en la pizarra. Por fin. Solo había uno que descartamos. Poco después de terminar el examen, Orión recibió la notificación de admisión de la Academia Militar Yampu del Sur. Me arrastró a los grandes almacenes a comprar ropa para ir al sur. Me eligió mucha ropa, zapatos y bolsos. Nos detuvimos frente a una tienda de oro. Le gustó un anillo de diamantes. Jefe, vamos a Southland. Echa un vistazo al sur. El jefe nos miró. 2 estudiantes. Y sonrió. Intercambiar anillos para el matrimonio está de moda ahora. Este anillo es perfecto para tu hermana. Si lo compras con tu credencial de estudiante hay descuento. Me tomó la mano y se probó el anillo. Me negué. No lo compres. Es demasiado caro. Además, todavía somos estudiantes. Y esto no es apropiado. Me miró con ojos brillantes. ¿Qué es inapropiado? Eres mi prometida. Es justo que uses el anillo que te regalé. Entonces, me pusieron ese anillo en el dedo anular. El frío roce volvió a alejar mis pensamientos. En mi vida anterior, antes de que se fuera al sur, lo acompañé a comprarle cosas. Cuando pasamos por esta tienda, me enamoré de esta moneda de 10 centavos y el anillo del escaparate. Dije que los quería. Dijo que no era necesario. Pero esta vez tomó la iniciativa de comprarme este anillo. Fue realmente extraño. Después de esperar otra semana, la notificación de admisión del norte también llegó a mis manos. En cuanto recibí la notificación de admisión, preparé mi equipaje y subí al tren hacia el norte. No se lo dije a nadie. No dejé ninguna carta. Solo yo sentí el cambio de aires del sur al norte. A diferencia de los pueblos del sur, el aire del norte era seco. Cuando llegué no estaba acostumbrado. Pero con el paso del tiempo y con las dificultades de trabajar a tiempo parcial mientras estudiaba, no tuve tiempo de preocuparme por la congelación de mis manos. Y las grietas en mi cara. Tuve que poner toda mi energía en ello. Solo cuando me volví fuerte. ¿Podría no estar atado ni enredado en las dificultades?
En el segundo semestre de mi primer año, recibí una carta del sur. En el sobre había 100 yuanes y una carta. La carta era de Orión. Dijo, no sé qué pasó entre nosotros. Así que ni siquiera me dijiste que no tenías intención de venir al sur. Si llegabas a término y te ibas al norte. Podría haber cambiado mi voluntariado para ir al norte. Quizás mi amor no fue suficiente para hacerte sentir segura. Lo siento. Durante los últimos años, por mi maldita arrogancia y mi supuesta dignidad masculina, no expresé mi amor. En el futuro. Espero que la señorita Serene pueda darle una oportunidad a Orión. Una oportunidad de perseguirte como es debido. Estos 100 yuanes eran la asignación que recibía de la escuela cada mes. Dijo que ya que había decidido continuar mis estudios, debía estudiar mucho y no dejarme atrapar por la vida. Él me prestó este dinero. Y debo aceptarlo. Pero no quería aceptarlo. Orión estaba acostumbrado a molestar a la gente. Una vez que me involucré profundamente con él, sería difícil librarme de él. Así que, cada mes, el dinero que enviaba, se lo devolví intacto a la familia Orión. Quizás porque ocurrió muchas veces. Aún así, Orión descubrió que no toqué el dinero que me envió. Más tarde, solo quedaba una carta en su sobre. En la carta, dijo que a menudo tenía sueños. En esos sueños se casaba conmigo. Tuvo hijos. Y tuvo un breve periodo de dulzura. Pero como había estado en la frontera y no podía volver a casa, me hizo trabajar duro toda la vida. Se alegró de que solo fuera un sueño. Dijo que me protegería y me daría felicidad. Pero la felicidad que me daban otros no era confiable. Solo la felicidad en mis propias manos podía perdurar. En el primer semestre de mi penúltimo año, gané la beca 2 años consecutivos. La mayoría de mis problemas se habían resuelto. Pude dedicarme aún más a mis estudios. E incluso tuve tiempo extra para participar en intercambios con amigos extranjeros. Una actividad tras otra me hizo comprender lo que era la diplomacia. Debido al problema del idioma, los casos de humillación en el extranjero durante la entrevista se extendieron ampliamente en la Universidad de Estudios Extranjeros. Nuestro profesor, de pie en el podio, me indignaba a menudo. Se negaban a comunicarse con nosotros con el pretexto de la barrera del idioma. Estableceremos relaciones diplomáticas con ellos en un idioma extranjero. No se toman el chino en serio. Les hablaremos en un idioma extranjero sobre la profundidad del chino. El propósito de aprender un idioma extranjero es adentrarnos en su cultura. Estudiar sus esencias. Aprender de sus fortalezas y superar sus debilidades. Y que entiendan claramente la fuerza de la nación china. Nos hemos plantado. También podemos decir no. Ante los asuntos de defensa nacional, la comunicación lingüística era a menudo el paso con menor pérdida. Durante las prácticas de mi último año, tuve la suerte de participar en la reunión de estudio de muchas universidades nacionales de lenguas extranjeras con sede en Estados Unidos. Casualmente Vivian también estaba entre ellas. Ella tomó la iniciativa de saludarme. Y aún había una mirada de profundo desagrado hacia mí en sus ojos. No esperaba que estuvieras realmente dispuesta a dejar ir a Orión. Lo primero que dijo cuando nos conocimos fue sobre Orión. Respondí con calma. Ella siguió hablando. Lleno de quejas. Después de que Orión supiera que no estabas en el sur, fue al norte a buscarte varias veces. Pero no se atrevió a conocerte. Tenía miedo de que después de conocerte rompieras la relación con él. Es muy gracioso. Antes te gustaba mucho. Pero ahora es como un perro que te lame las botas. Quería cambiar de tema y preguntarle sobre su situación reciente. Pero no dejaba de hablar de Orión. ¿Cuál es mi situación? Sigo dándole vueltas a Orión. Vine aquí esta vez porque mis padres no soportaban que me compadeciera de mí misma por culpa de un hombre todos los días y me pidieron que saliera a relajarme. Mientras hablaba, se echó a llorar. También he pensado en si me apego demasiado a él, haciéndole creer que soy demasiado tacaña. Así que, por un tiempo, me mantuve alejado de él deliberadamente. Durante 3 meses enteros.
No lo contacté. Y tampoco me dio ningún contacto. No es tan terco como decías. ¿Qué me pasa? ¿Por qué Orión me sigue rechazando? No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Le pedí a mi tío que le consiguiera un puesto en el Ejército del Sur. Pero no quiso. Intenté buscarle un puesto en la UNED del Norte como segunda opción. Porque estabas en el norte. Le tentó. Pero después de pensarlo, finalmente me rechazó. Dijo que no quería deberme un favor ni tener ningún problema conmigo. También dijo eso en la vida anterior. El solo hecho de tener una carta de contacto conmigo te enojaba. Le gustas tú y solo tú. A veces no sé de qué habla. Incluso sospecho que se inventa todo tipo de razones para rechazarme. Serena. Ya no quiero competir contigo. Haz las paces con Orión. No quiero verlo perder su alma por tu culpa. Mientras le pidas que se quede en el norte, seguro que se quedará. De lo contrario, si de verdad va a la frontera, no habrá muchas oportunidades de conocerse en esta vida. La frontera es muy peligrosa. ¿De verdad estás dispuesta a dejarlo ir? La escuché en silencio. En silencio. Terminé de comer. Todavía no he tomado la iniciativa de contactar a Orión. No sé cuánto de sus sueños se refieren a mí. Pero lo tengo muy claro. Sus sueños solo pueden hacerse realidad en la frontera. Es demasiado intolerante unir a alguien con amor. Muchos años después, me he convertido en un diplomático experimentado. Al asistir a diversos eventos diplomáticos, siempre soy el centro de atención. Los periodistas internacionales me consideran la más amable y perspicaz, Rosa Chena. Tal como me enseñaron mis maestros. Les digo en un lenguaje que puedan entender, que China hoy en día no es un blanco fácil. Tras entrar en el siglo XXI, me ordenaron visitar las Naciones Unidas. El general que me acompaña es Orión. Tras terminar una serie de reuniones diplomáticas, nos sentamos en la sala de espera, esperando el avión de regreso a casa. Estaba de pie a mi lado. Era tan alto y deslumbrante como antes. Éramos como desconocidos que nunca se habían conocido. Él cumplía sus órdenes. Yo cumplía mi misión. No tuvimos ni una sola conversación. Estuvo bien. Él defendía su país. Yo salvaguardaba mi honor. Estábamos en nuestros respectivos caminos. Íbamos bien. Si no hubiera ocurrido un asesinato repentino. Quizás nunca hubiera escuchado sus preguntas ahogadas. En el momento en que sonaron los disparos, me sentí protegida en los brazos de Orión. Entonces, inmediatamente nos rodeó el fuego de la guerra. Cubrí firmemente el pecho de Orión. La sangre brotó a borbotones. Y mi corazón tembló. Me miró, sonrió y dijo, «Ya estás grande. ¿Por qué sigues llorando?» Intenté calmarme. Pero las lágrimas seguían fluyendo. Perdón por hacerte llorar otra vez. No pude protegerte en mi vida anterior. Y ahora no puedo evitar molestarte. No llores. Es un honor para mí recibir una bala por ti. Me quedé atónito. No pude evitar preguntarme si él, como yo, no me había abandonado. Renací. Entonces lo oí decir, ¿recuerdas el sueño que te conté antes? Estos años. Ahora está más claro. Soñé que renunciaste a tu vida de felicidad por mis padres y nuestros hijos. También soñé que Vivian vino a nuestra casa y te obligó a divorciarte. Llorabas y temblabas por todas partes. Así que reevalué si realmente podía hacerte feliz. Resultó que no. Perdón por haber hablado tan alto antes. La sangre se volvió más brillante. Mi ropa ya estaba empapada. Su respiración se debilitaba. Pero aún así, quería hablar. Tranquila. Siempre he estado pensando en por qué ya no me quieres. Por este sueño. Por fin lo entendí. Por suerte. No aceptaste casarte conmigo. De lo contrario me sentiría muy culpable. Te ves tan hermosa en el escenario diplomático. Brillando con fuerza. Siempre les decía a mis compañeros que eras mi novia.
No te enojes. Solo estaba presumiendo. Lo abracé. Y las lágrimas me corrían por la cara. El doctor llegará pronto. No cierres los ojos. No te dejaré morir. Si mueres, ¿quién me apoyará? Un país de la Liga no tiene diplomacia. La verdad está al alcance de los cañones que ofreces. Todos estos años. Sin ti. ¿Cómo me atrevo a señalar a los extranjeros y regañarlos? Tienes que vivir. La misión de fortalecer el ejército y construir el país sigue sobre tus hombros. Me abrazó. Y sus párpados estaban extremadamente pesados. Finalmente rumbo a Setlayet. Me dijo en voz muy baja, no te preocupes. Mis camaradas te protegerán. Están tan decididos como yo. Simplemente sé la rosa más hermosa y vivaz. Después de la muerte de Orión, le concedieron una medalla de honor. Tras asistir a su funeral, me embarqué en un viaje de entrevistas por el extranjero. Un general que me acompaña es compañero de clase y camarada de Orión en la Academia Militar. Cuando volamos juntos al extranjero, no paraba de hablar de historias relacionadas con Orión. Orión tuvo muchos admiradores durante su época universitaria. Pero los rechazó a todos. A veces sospechaba que sentía algo por mí. Tuve miedo durante años. Había una chica llamada Vivian que decía que quería casarse con él. Él estaba molesto. Cada vez que Vivian lo invitaba a comer, me pedía que ocupara su lugar. Más tarde. No sé cómo pasó. Pero me casé con Vivian y tuve un hijo. El destino es realmente asombroso. Serena. Eres la diosa de nuestro ejército. Mucha gente en nuestro ejército te admira. Entre ellos está Orión. También dijo que tuviste una relación. No lo creímos. Es un fanfarrón. Mientras hablaba, varias personas sentadas en la cabina tenían los ojos rojos. Miré a los soldados que se parecían a Orión. Sentí una gran calidez en el corazón. Orión tenía razón. Él y sus camaradas siempre me protegerían. Protegerían al pueblo. Y protegerían al país. Fin. Volviendo a mis días de instituto. Fui a buscar a mi Llorona. El marido cachorrito de Cócates de aquella época. Inesperadamente el anterior cachorrito se había convertido en uno con aspecto de lobo. El cachorrito que antes no probaba alcohol ni cigarrillos ahora sostenía hábilmente un cigarrillo entre los labios. Sus hermosos ojos y cejas eran como pollas. ¿Será que te gusto? Se me cortó la respiración. Sí, también pesa. Antes del examen. Finn fumaba y jugaba con sus compinches en una sala privada de un cibercafé. Abrí la puerta de una patada con el examen de admisión a la universidad de 5 años y la simulación de 3. Tenía un material de estudio muy conocido en la mano. Contaré hasta 3. Finn, no has cumplido lo que te dije. Sal de aquí ahora mismo. Todos estaban alborotados. Pensaban que estaba condenado. Sin embargo, con una mirada fría de mi parte, Finn aplastó el cigarrillo, pero sin querer cedió. Sé que me equivoqué. Sus lacayos se quedaron atónitos. Antes de abrir los ojos, mi marido, que parecía un cachorro, se había desmayado por haber bebido en una cena de negocios. Me abrazaba. Lloraba en Calcuta, pidiendo un beso disimuladamente. Me llamaba esposa. Pero cuando desperté, de alguna manera había regresado a mis días de preparatoria. Tras aceptar que había renacido, insistí a mi padre para que me transfiriera al instituto de Finn. En pleno verano. Arrastraba una maleta. Buscaba la escuela siguiendo la guía de mi teléfono. Era enorme. Me mareé solo tratando de encontrar la entrada principal. Encontré 2 o 3 entradas laterales. Mientras caminaba, miraba mi teléfono. Casi sospeché que algo andaba mal con la navegación. Al entrar en una esquina de un callejón, vi a un grupo de adolescentes peleándose. Al principio quise escabullirme a un lado y pedir ayuda. Pero al levantar la vista, vi una cara conocida. Era más joven que en mi memoria. Aún conservaba algo de grasa infantil. Parecía tener cierta dificultad para moverse.
Mientras observaba, un adolescente estaba a punto de recibir un puñetazo en la cara. Tiré la maleta y me uní a la pelea. Maldita sea. Alguien está acosando a mi marido. ¿Cómo puedo tolerar esto? Me abalancé y le di una patada voladora. El chico cayó al suelo. Crecí en un campamento y era invencible en las peleas. Rápidamente derroté a estos adolescentes mediocres y hábiles. Maldita sea, Finn. ¿De verdad llamaste a una chica para pedirle ayuda? ¿Sigues siendo descarado? Un tipo rubio en el suelo hacía muecas. Se cubría la cara hinchada y gritaba. Dije con saña. Ustedes 4 se están uniendo contra una sola persona. ¿Y aún se atreven a llamar descarados a los demás? Pandilla de inútiles. Intimidando a este tipo bondadoso. Hoy haré justicia a los cielos. El rubio me miró con incredulidad. Sus ojos, enormes como campanillas de cobre. ¿A quién demonios llamas buen tipo? Finn. Me giré para mirar a Finn. Su expresión era sombría. Su uniforme escolar le colgaba suelto. Y el pendiente en su oreja brillando al sol. Bueno, solo lo miraba a la cara hace un momento y no me di cuenta de su expresión. Y debería clasificarse como masculino. Realmente no parece un buen tipo. En cambio, parece un lobezno que podría morder en cualquier momento. El rubio fue ayudado a levantarse por sus lacayos. Jadeó de dolor. Se agarró el estómago. Después de todo. No me contuve. Finn lo miró con desprecio. Ya verás. El rubio trajo gente para luchar por uno que aún seguía siendo golpeado así. Se sintió humillado. Tras decir una palabra dura. Sus lacayos lo ayudaron a irse. Después de que el rubio se fuera, miré a Finn. Guapo. Soy un nuevo estudiante de intercambio. ¿Puedes acompañarme a la universidad? Me miró fugazmente y dijo. Sal de este callejón y gira a la derecha. Esa es la entrada principal. Después de decir eso, se dio la vuelta y estaba a punto de irse. Extendí la mano para detenerlo. ¿No vas a volver a la escuela? Finn frunció el ceño. Quizás porque lo acababa de salvar. Contestó con paciencia, no. Y no te metas en asuntos ajenos en el futuro. Salió del callejón sin mirar atrás. Maldita sea. Es tan arrogante. Después de casarse, Finn es un adorador total de su esposa. No se atrevería a ir al oeste si le dijera que fuera al este. El de ahora es alguien que nunca había visto. Apreté los dientes. Ahora te comportas con tanta arrogancia. Llegará el día en que te arrodilles y me llames esposa. Le rogué a mi papá que me alquilara una casita cerca de la escuela. Después de todo, no soy un estudiante de secundaria de verdad. Y me resultaría un poco difícil volver a vivir en la residencia. Después de acomodar mi equipaje, seguí la ruta que me indicó Finn y finalmente encontré la entrada principal de la escuela con precisión. Bajo la guía del guardia de seguridad. Fui al edificio administrativo a buscar los materiales para el traslado. Seguí obedientemente al profesor. Era el recreo. Y la gente entraba y salía por el pasillo. Como aún no tenía uniforme escolar, me miraban con curiosidad de vez en cuando. Cuando entré al aula, el ruido inicial se hizo eterno. Todos nos miraron a mí y al profesor. Excepto Finn. Lo vi acostado en el escritorio. Durmiendo en la última fila casi sin dudarlo. Aunque solo era la nuca con algunos mechones rizados. El timbre de clase sonó justo a tiempo. Finn levantó la cabeza de los brazos. El fino cabello de su frente estaba ligeramente rizado, revelando una pequeña zona rojiza en la frente y sus hermosas y rectas cejas. Todos silencio. Les habla el nuevo estudiante transferido. Espero que se lleven bien en los próximos días. El profesor de la clase. El señor Liu, usted. Subió al podio y me presentó. Le dediqué una sonrisa oportuna. Los asientos en nuestra clase suelen cambiarse después del examen mensual. Mira si hay un asiento libre donde te gustaría sentarte.
Señalé el asiento vacío junto a Finn en la última fila. Profesor. Quiero sentarme ahí. En cuanto terminé de hablar, todos en la clase me miraron. Y entonces empezaron a correr rumores. El señor Liu se aclaró la garganta. Todos. Silencio. Puedes sentarte ahí por ahora. Mientras me acercaba. En los ojos de todos se percibía una pizca de lástima. Como si me dirigiera heroicamente al campo de batalla. Finn parecía un poco sorprendido. Cuando volví a mirarlo, ya había frialdad en sus ojos. Quizás me consideraba una pequeña fan que intentaba molestarlo. Su expresión no era muy agradable. El chico que estaba delante a la izquierda de Finn era un poco regordete. Nos estaba guiñando el ojo en ese momento. Bajó la voz. Finn, tras haber cumplido con el Wai y el Sai. ¿Conoces al nuevo compañero de clase? No lo sé. Llegó la maestra. Y el pequeño gordito tuvo que terminar la conversación y darse la vuelta para empezar la clase. La primera clase era de chino. La profesora de chino era una mujer elegante y de voz suave. Su enseñanza era vívida e interesante, incluso a pesar de tener 20 y tantos años. Estaba absorto. Giré la cabeza para mirar. Finn llevaba auriculares Bluetooth. Y ni siquiera abrió el libro. Tenía la mirada perdida. Parecía perdido en sus pensamientos. Recordé que Finn había estudiado en el extranjero. A juzgar por su situación académica actual, ¿será que no pudo entrar en una buena universidad en China? ¿Y entonces se fue al extranjero? Me invadió una sensación de crisis. Me emocioné al conocerlo antes. Si Finn se va al extranjero a estudiar unos años, no quiero una relación a distancia. Finn pareció presentirlo y levantó la vista con atención para encontrarme con la mía. Sus ojos eran largos y estrechos. Y completamente oscuro. Cuando no sonreía. Había un aire gélido a su alrededor. Después de casarnos, casi nunca vi esa faceta de él. Nuestras miradas se cruzaron. Si tuviera 17 años, quizá me sonrojaría al mirar a un chico guapo. Pero no los tengo. He visto y tocado cada centímetro del cuerpo de Finn. Así que lo escaneé con denuedo de pies a cabeza. Y finalmente, mi mirada se detuvo provocativamente en su abdomen. Ya sea el finlandés de 17 años o el de 27. Estoy decidida a poseerlo. Sigue mirando. Y te sacaré los ojos. Los ojos de Finn se oscurecieron visiblemente. Todo su cuerpo estaba rodeado por un aura de baja presión mientras me advertía con saña. Finn no habló muy alto. Pero los compañeros de clase cercanos aguzaron el oído en silencio para escuchar a escondidas. El gordito aprovechó que la maestra se subía a la pizarra para darse la vuelta y mirar. Casi se le retorció el cuello. Retiré la mirada. ¡Guau! ¡Qué fiero! Finn jamás pondría esa cara delante de mí. Y mucho menos decir palabras tan duras. Con solo una mirada mía, se acercaba obedientemente y se acurrucaba a mi lado. Esta sensación es bastante novedosa. Durante los días siguientes intenté entablar una conversación con él de diferentes maneras. Pero todo terminó en fracaso. No esperaba que este mocoso fuera tan difícil de tratar. El único consuelo es que últimamente ha estado viniendo a clase obedientemente. No ha faltado a clase. No ha llegado tarde. Ni se ha ido temprano. Es muy respetuoso con la ley. Aunque duerme en 6 de las 8 clases diarias. El examen mensual y el NOE. El sexto curso de preparatoria se imparte por clase sin interrumpir el curso. Finn estaba sentado en diagonal sobre mí. En el primer examen mensual después de mi renacimiento. Estaba un poco nervioso. Levanté la vista y vi a Finn recostado con la cabeza sobre los brazos. Sus largas piernas se estiraban imponentemente bajo la silla del compañero de enfrente. El compañero de delante estaba rígido. No se atrevía a hacer grandes movimientos. Incluso el gesto de coger un bolígrafo lo hacía con cuidado. De esta manera, no solo duermes en clase, sino también profundamente durante el examen. El vigilante. Ya estoy acostumbrado.
Dejó un examen en su escritorio con mucha práctica y luego continuó repartiendo papeles a los compañeros que estaban detrás. El aula estaba en silencio. Solo se oía el ruido de las hojas al girarlas. El vigilante se aclaró la garganta y leyó las instrucciones del examen. Finn por fin se movió. Solté un suspiro de alivio. Dobló los dedos y golpeó la espalda del compañero que tenía enfrente. El chico le entregó tímidamente un bolígrafo. Finn lo tomó. Escribió su nombre en la hoja de examen de forma extravagante. Luego tiró el bolígrafo. Se cubrió la cabeza con la hoja. Y seguí durmiendo plácidamente. ¡Qué dolor de cabeza! Esto no va a funcionar. Si no estudia mucho, su padre lo enviará al extranjero para que se perfeccione. Ahora me siento como una madre preocupada por los estudios de su hijo rebelde. Así que después del examen mensual, me ofrecí a ayudarlo con sus estudios. Ya hace un mes que me transferí. Aunque no he forjado una profunda amistad revolucionaria con Finn, sus lacayos ya se han familiarizado conmigo. Después de los ejercicios matutinos, Finn seguía tumbado en su escritorio, recuperando el sueño como siempre. Me detuve frente a él y extendí la mano para tocarle la nuca, que parecía apagada. El lacayo Vince jadeó. Maldita sea. Claire. Claire. Alto. Vince usó el mismo tono que el Ling Rong al llamar a Bao Wan. Gesticuló frenéticamente para detener mi peligrosa y activa palmadita en el trasero del tigre. La ira de Finn al despertar no es algo que una persona común pueda soportar. Pero ya lo había pinchado. Y lo pinché varias veces. Con bastante fuerza, la cabeza pelinegra se movió. Vince cerró los ojos, desesperado. Finn levantó la cabeza de sus brazos, dejando al descubierto una pequeña parte de sus ojos y cejas. La presión del aire a su alrededor era terriblemente baja. Su impaciencia era evidente. Me miró un instante. Luego giró la cabeza hacia la pared y siguió acostado. Oí a Vince exagerar y dejé escapar un suspiro de alivio y le di una palmadita en el pecho como si hubiera sobrevivido a un desastre. Persistí y doblé los dedos para golpearle la cabeza a Finn otra vez. Tos. Tos. Las manos de Vince temblaban tan incontrolablemente que casi se dio una bofetada. Finn despertó esta vez. Frunció el ceño. Su voz era ronca y grave. Vete a la mierda y déjame en paz. Era evidente que estaba reprimiendo su ira. Vince a su lado ni siquiera se atrevía a respirar. Parpadeé. ¡Qué mono! Parece un cachorrito enfadado. De hecho, me encanta molestar a Finn. Hacerlo enojar y luego calmarlo. Nunca me canso de esto. Me dejé llevar un poco. Mi mano se movía más rápido que mi cerebro. Extendí la mano para tocarle la cabeza, frotándola al azar. El siguiente paso fue darle un beso al cachorro para calmarlo. Cuando me agaché con naturalidad, mi mente se sobresaltó y me puse seria. Me miró con asombro. El aire a nuestro alrededor pareció congelarse. Mis pupilas se dilataron ligeramente. Y no me atreví a respirar. Después de un rato pareció recobrar el sentido. Movió la cabeza ligeramente. Y su cabello rozó suavemente la punta de mi nariz. Me enderecé rápidamente como si me hubieran electrocutado. A partir de hoy, te daré clases particulares. Me aclaré la garganta y expuse mi propósito. Originalmente planeé ir paso a paso. Pero el ambiente era demasiado incómodo. Así que tuve que decir algo más para tranquilizarlo. Entonces lo oí burlarse y mirarme con desdén. ¿Con tu puntuación de 60 puntos en física? Ya salieron los resultados del examen mensual. Han pasado tantos años desde que me gradué de la preparatoria. Por suerte, aún recordaba un poco. Si no, ni siquiera habría aprobado. Pensando en mi miserable nota en el examen mensual, me sentí un poco avergonzado. Nunca había sacado una nota tan mala en aquel entonces. Lo miré fijamente. Hagamos una apuesta. Si quedo entre los 3 primeros en el próximo examen mensual, tienes que dejar que te enseñe. ¿Qué te parece? Hubo un breve silencio. Incluso Vince me miró como si estuviera diciendo tonterías.
Me di cuenta de mi afirmación, bastante infantil, y no pude evitar sonrojarme. Mi examen de 60 puntos no era muy convincente. Pero estaba decidido a convencer a Finn. Faft. Una suave risa salió de mi oído. Tu forma de intentar llamar mi atención es muy pegadiza. Yo no había cumplido mi obsesión. Vince me dio el visto bueno. Claire. Hay tantas chicas que quieren ser tutoras de Finn que podrían dar vueltas por el patio. ¿Cómo te atreves a ofrecerte con solo 60 puntos? Bien, suspira. Espérame. Después de decir esas duras palabras, le envié un mensaje a mi papá pidiéndole que me buscara un tutor. Mi papá se sobresaltó tanto que me llamó de inmediato. ¿Dónde escondí mi dinero privado? Respondí con soltura. Está entre la segunda fila de la estantería de mi habitación. En el libro 5 arcos y años de historia china, oí a mi padre suspirar exageradamente de alivio. Bueno. Eres realmente mi propia hija. Entonces preguntó. Siempre te quedas en primer lugar. ¿Para qué necesitas un tutor? Querido papá. No podría decir que me gradué hace mucho tiempo, antes de mi renacimiento, y he olvidado casi todo lo del instituto. Murmuré algo para olvidarlo. Y mi papá, un padre cariñoso, me encontró un tutor sin dudarlo. Para cumplir la apuesta, asistí a clases en la escuela o volví a la casa alquilada a estudiar. Ni siquiera tuve tiempo de entablar una relación con Finn. Luego descubrí que la razón por la que este chico parecía portarse bien y no faltar a clases hace un tiempo era que tenía una lesión en la pierna y le costaba moverse. Así que tuvo que quedarse en la escuela. Ahora que su pierna está mejor. Empezó a faltar a clases de vez en cuando. Y el profesor parece estar acostumbrado. Aunque su asiento esté vacío. El profesor no pregunta. Después de correr 800 metros en la clase de educación física, un dolor agudo me atravesó el bajo vientre. Con la cara pálida, le pedí permiso a la maestra para volver al aula a descansar. He tenido cólicos menstruales fuertes desde la preparatoria. Y las manifestaciones externas son muy obvias. Que mis labios se pongan azules y suden frío es normal. No fue hasta después de casarme que Finn me llevó a ver a un viejo médico chino. Y me llevó un año controlarlo poco a poco. Empezaron a salirme gotas de sudor de la frente por el dolor. No había nadie en el aula. Me tambaleé hasta mi asiento y me acosté a descansar. Siempre he pensado que si me duermo, el dolor desaparecerá. Así que cerré los ojos y empecé la autohipnosis. No sé cuánto tiempo había pasado. Estaba aturdido. Una fragancia fría y familiar me llegó a la nariz. Entreabrí los ojos y vi una silueta borrosa. Era Finn. Cuando las personas son débiles, siempre les gusta portarse mal con sus seres queridos, esperando ser abrazadas y tocadas. Así que dije en voz baja. Igual que solía comportarme con descaro con él. Así, debuta en una calma soy. Me duele mucho. Cariño. Dame un abrazo. Lo miré expectante. Esperando que se acercara y me abrazara. Y luego me tocara la cabeza. La persona frente a mí parecía atónita. Me miró en silencio durante unos segundos. Luego se dio la vuelta y se fue. Ese breve instante me bastó para despertar. Hice pucheros. Me sentí un poco ofendido. El finlandés de 27 años me besaba y abrazaba. Pero el finlandés de 17 años es un tipo genial que me ignora. Sin embargo, la persona que acababa de darse la vuelta y marcharse regresó. Llevaba una botella de agua rosa claro en la mano y me la entregó. Fue entonces cuando me di cuenta de que la botella de agua de mi escritorio había desaparecido. Me miró a la cara y preguntó con vacilación, ¿necesitas tomar algún medicamento? Una corriente cálida me subió por las yemas de los dedos. Y mis manos frías se calentaron al instante. Las hermosas cejas de Finn transmitían una leve frialdad. Pero esos ojos largos y estrechos revelaban un atisbo de preocupación. Sentí un suave cosquilleo en el corazón. Me sentía suave. Después de la regla, estaba llena de energía otra vez. Pero Finn volvió a ser el chico frío y sereno de antes. Cuando intentaba entablar conversación.
Me respondía de vez en cuando. Pero después de ese día, cada vez que hablaba con él, mantenía una expresión seria y era tacaño con sus palabras. Más tarde lo observé durante un buen rato y sin querer, descubrí que cada vez que lo miraba fijamente, había un poco de impaciencia entre sus cejas. Sus ojos negros como el azabache me miraban con frialdad. Como un perro lobo gruñendo, mostrando su lado feroz. Pero las puntas de sus orejas eran rosadas. Parece que el acto de ser cacatúa ese día impactó bastante al inocente estudiante de preparatoria Finn. Finn, ruborizado en secreto, es tan lindo. Pero sus calificaciones no son nada lindas. Después de casarnos, a Finn le gustaba escucharme hablar de mi época escolar, ya fuera en la preparatoria o en la universidad. Siempre lamentó no haber sido parte de mi juventud. A menudo decía que deseaba haber ido a la misma escuela que yo. Para asegurarme de que no se arrepintiera, tuve que obligarlo a estudiar mucho. Los exámenes de tercer grado de bachillerato se organizan con mucha intensidad. El examen parcial se realiza una semana después del examen de secundaria y del examen mensual, tras la publicación de los resultados del examen mensual. Salté al primer puesto de la clase. Sorprendí a todos. Sobre todo a Vince, quien me miró con admiración. Al día siguiente llegué al aula con el examen de admisión a la universidad de 5 años y una simulación de 3 años cuidadosamente seleccionada de la librería, y un plan de tutoría diseñado específicamente para Finn. Pero me di cuenta de que este chico ya no venía a clase. Recogí su examen mensual de la mesa. Las grandes áreas en blanco eran impactantes. Sentí una oleada de ira. Tiré de Vince con cara de pocos amigos y le pregunté, ¿sabes dónde está Finn? Vince miró el grueso cuaderno que tenía en la mano y mostró una expresión de dolor. Claire, ya eres muy buena. No tienes que hacer este cuaderno de ejercicios. Esto le corresponde a Finn. Lo miré fijamente indicándole que no intentara cambiar de tema. Finn y los demás tienen una partida amistosa. Probablemente estén en el café de internet ahora mismo. Vince soltó la sopa sobre Finn como si fuera un saco de frijoles. También dijo que me llevaría a buscarlo después de la escuela. Con evidente alegría por el mal ajeno en la mirada, Vince me guió por el callejón detrás de la escuela con facilidad. Subimos las escaleras por un rincón discreto y finalmente vimos el café de internet en el segundo piso. Vince saludó al jefe con una sonrisa y le preguntó brevemente por la sala privada donde estaba Finn. Luego me pidió que pasara primero y fue a comprar una botella de refresco. Tenía el cuaderno y toqué la puerta de esa habitación privada, según el número. Me abrió un chico con el pelo rapado. La habitación privada era como otro mundo. Las luces eran tenues en el interior. Varios adolescentes llevaban auriculares. Sus dedos tecleaban rápidamente. Las manos que sostenían los ratones tenían una chispa. Y había unas latas de cerveza en la mesa. Vi a Finn de un vistazo en la habitación llena de humo. La luz de la pantalla le dio en el rostro, haciendo que sus rasgos se vieran más definidos. Arqueó ligeramente las comisuras de los labios. Y sus cejas estaban llenas de arrogancia desenfrenada. Pequeño bribón. Saltándote las clases. Fumando. Bebiendo, habiendo cumplido mi obsesión. Y pasando el rato en el cibercafé. Todos los chicos malos tienen un montón de beneficios. Abrí la boca para llamarlo. Pero el chico con el pelo rapado me miró y dijo: Te equivocaste de habitación privada. Entonces cerró la puerta de golpe. Me quedé afuera. Y mi ira estalló. Respiré hondo y abrí la puerta de una patada. Los que estaban dentro se sobresaltaron por el fuerte ruido y me miraron uno tras otro. Maldita sea, ¿qué son esos suspiros de calma? ¿Quién está aquí para causar problemas? Dije con cara fría. Contaré hasta 3. Finn no había cumplido mi obsesión. Salgan de aquí. Esos adolescentes se quedaron atónitos. Vince. ¿Quién vino corriendo con la bebida? Dasped. ¿De dónde salió esta chica? ¿Se atreve a hablarle así a Finn? El chico del pelo rapado fue el primero en reaccionar. Miró a Vince, que estaba detrás de mí, y preguntó:
Finn estaba sentado en la esquina. Exudando un aura de impaciencia, se quitó el cigarrillo de la boca y felizmente lo sostuvo entre los dedos. Y exhaló una bocanada de humo. Una parte de su brazo expuesto tenía venas abultadas. Levantó los párpados. Sus ojos largos y estrechos me miraron con una pizca de tristeza. Mi rostro se ensombreció de inmediato. Todos nos miraban con expectación. Sin embargo, la escena que esperaban no ocurrió. Finn y yo nos miramos fijamente un momento. En ese momento mi rostro estaba sombrío. Antes Finn se habría acercado obedientemente y se habría ablandado. Porque significaba si podía dormir en nuestra cama por la noche. Lo miré con frialdad. Finn, habiendo cumplido mi intuición. Sal. Bajo mi mirada. La arrogancia que rodeaba a Finn desapareció gradualmente. Aplastó el cigarrillo pero instintivamente admitió su error. Estaba equivocado. Todos quedaron impactados. Y Finn parecía un poco molesto al darse cuenta de lo que había hecho. TSK. Debo estar bajo un hechizo. El ambiente en la sala privada se volvió bastante extraño. Finalmente el chico con el pelo rapado tosió y dijo con una sonrisa burlona. Así que es cuñada. MMM. El ambiente se volvió aún más extraño. Déjate de tonterías. Finn apartó el teclado. Guardó el encendedor y el paquete de cigarrillos en su bolsillo. Se levantó de su asiento y le dio una palmada en la cabeza al chico con el pelo rapado al salir. Parecía muy insatisfecho con su situación actual, como si fuera un mono vigilado. Finn frunció el ceño levemente. Su mirada se quedó fija en el cuaderno que tenía en mis brazos unos segundos. Y luego se posó en Vince. ¿Quién llegó tarde detrás de mí? Vince bajó la cabeza rápidamente, intentando hacerse lo más invisible posible. Ven conmigo. La voz clara y fría del joven resonó en mis oídos. Al levantar la vista. Ya se había adelantado. Miré su imponente figura y apreté los dientes para mis adentros. Salí del pequeño centro de internet con Finn. No muy lejos estaba el callejón donde nos conocimos. Apenas pasaban peatones. Finn dio unos pasos y se detuvo. Apoyado ligeramente contra la pared, sacó un cigarrillo del bolsillo del pantalón. El fino cigarrillo lo sostenía entre sus hermosos dedos. Con la otra mano, giró ágilmente el encendedor varias veces y luego lo encendió. Una secuencia fluida de acciones. Combinado con su rostro increíblemente encantador, era realmente un espectáculo para la vista. Un anillo de humo blanco azulado se dispersaba entre sus hermosos ojos y cejas. Levantó ligeramente la barbilla y me miró de reojo. ¿Te gustó? Aunque era una pregunta. Su tono estaba lleno de seguridad. El ostentoso pendiente brillaba al sol. Me quedé sin aliento. Debía admitir que estaba casi hipnotizado por aquel finlandés engreído. Sí. Me gustas. Respondí sin dudarlo. Ni siquiera esquivé su mirada. Le había expresado mi amor a Finn incontables veces, día y noche. Un simple me gustas ya no bastaba para sonrojarme y hacerme latir el corazón como una jovencita enamorada. Pensé que quien se sonrojaría sería el inocente Finn, un estudiante de preparatoria. Pero me miró un rato y dijo con frialdad, te creo como un demonio. Este mocoso. ¿Por qué no sigue las reglas? Justo cuando me quedé sin palabras, ocurrió un cambio repentino. El rubio, acompañado de unos lacayos, salió de la esquina. Jefe. Aquí mismo. Según la trama de una novela, el villano debería al menos decir algunas palabras duras al aparecer. Sin embargo, el rubio sabía muy bien que hablar demasiado podría meterlo en problemas rápidamente. Sin decir una palabra. El grupo se abalanzó sobre ellos. Ni siquiera yo reaccioné a tiempo. Su objetivo inicial era Finn. Pero Finn, cuya pierna ya estaba recuperada, tenía una potencia de combate explosiva y podía enfrentarse a 5 de ellos con facilidad. Entonces su objetivo pasó a ser yo. Después de todo. Sin mi intervención la última vez, Finn no habría podido derrotarlos. El rubio me atacó con un palo. No tuve tiempo de esquivarlo.
Así que solo pude tomar el grueso libro de examen de ingreso a la universidad de 5 años y el de simulación de 3 años y sostenerlo frente a mí. Aunque bloqueó la mayor parte del golpe. Mi mano aún estaba entumecida por el impacto. Antes de que pudiera recuperarme, otra persona había actuado. Esta vez, inevitablemente, me dieron en el brazo. El dolor me hizo llorar. Ya estaba de mal humor hoy. Y estos mocosos se habían aprovechado de mi mal genio. Aguanté el dolor y le di una patada a la persona que tenía delante. Entonces apunté con cuidado y lancé el examen de admisión a la universidad de 5 años y el libro de simulación de 3. Formó una parábola perfecta en el aire y finalmente le dio al rubio en la cabeza. Finn corrió justo después. Agarró al rubio por el cuello y le dio un puñetazo fuerte en la cara. El sonido del puño golpeando la carne era claramente audible. Me estremecí solo de oírlo. Con su jefe derribado. Los demás entraron en pánico al instante. El rubio se quedó tendido en el suelo un rato para recuperarse. Sus lacayos corrieron rápidamente a ayudarlo. La situación era desesperada. El rubio huyó y fue derrotado una vez más. Solo entonces noté que el rostro de Finn estaba frío. Sus ojos eran como hielo. Y la presión del aire a su alrededor era extremadamente inquietante. Se acuclilló inexpresivamente frente a mí y levantó con cuidado la mano golpeada. Mi piel es muy clara por naturaleza. Incluso un pequeño golpe puede dejarme una marca fácilmente. Y ni hablar de un golpe con un palo. Ahora, una gran parte de mi mano se había vuelto azul morada. Realmente se veía aterrador. La cara de Finn estaba muy cerca de la mía. Si alguien nos hubiera visto de lejos, seguramente habría pensado que nos estábamos besando. De repente recordé que una vez, cuando estaba dándole caña a un perro, me arañaron. En ese momento, Finn también tenía una expresión fría mientras me sujetaba la mano para revisar la herida. Por un instante el rostro del futuro Finn se superpuso con el del actual. Aturdido. Me pareció oír una voz familiar que me llamaba. ¿Esposa? ¿Besaste a este chico? Maldita sea. No fue una alucinación. Vi al finlandés bien vestido y de tamaño adulto agarrando al finlandés más joven por la nuca. Las comisuras de sus ojos estaban teñidas de un ligero rojo. Me miró con expresión de sorpresa. Interrogándome. El finlandés más joven, llamándome Mike. Con evidente resistencia en la mirada, miró con recelo al hombre mucho más alto que tenía delante. Su rostro parecía una versión ampliada del suyo. Era como un animal salvaje cuyo territorio había sido invadido. Aunque no sabía cómo Finn también había llegado aquí. Lo acepté bastante bien. Después de todo. Si pudiera renacer. ¿Qué tiene de raro que viaje en el tiempo? ¿Esposa? ¿Cómo te lastimaste? Después de alejar a Finn, finalmente notó la herida en mi mano. Su rostro estaba lleno de dolor. Pero entonces se giró con cara seria y empezó a regañarme. Mocoso. Ni siquiera puedes proteger a mi esposa. ¿Qué clase de matón escolar eres? Yo no había cumplido mi obsesión. El finlandés más joven tenía una cara fría. Sus ojos llenos de hostilidad. Como un perro lobo vigilante. ¿Quién es tu esposa? Los dos eran como lobos compitiendo por territorio. Mirándose con ojos vigilantes. Me sentí cansado y le recordé a Finn, este chico eres tú. Entonces los oí decir al unísono, ¿quién es? Viendo la tensión entre ellos, tuve que silbar y fingir que me dolía la herida. El efecto fue evidente. Ambos dejaron de mirarse fijamente y se giraron para observar mi herida. Después de que ambos me llevaran al hospital para curarme la herida. Tuve que traer al finlandés de piel negra, es decir, un viajero en el tiempo fuera de lugar de vuelta a la pequeña casa que alquilé. Entonces miré en silencio al finlandés que nos había seguido con rostro frío todo el camino. Sus ojos negros como el azabache estaban fijos en el otro finlandés. Como si te estuvieras protegiendo de algo. Entonces me miraste. ¿Me lo explicas? Seguía pensando qué palabras serían más aceptables. Cuando el finlandés a mi lado curvó lentamente las comisuras de los labios, revelando una sonrisa misteriosa.
Mirando esa sonrisa. Me entraron las alarmas. La última vez que mostró una sonrisa así fue cuando le compré un pijama mientras iba de compras con mi mejor amiga. Entonces la persona que solía ir a trabajar puntualmente por una vez no fue. En cambio, realizó una videoconferencia en casa, vistiendo deliberadamente ese pijama ante la cámara. Y luego un suspiro bajo. Durante la reunión de media hora, pasó 20 minutos presumiendo el pijama que le compró su esposa. Efectivamente. Entreabrió sus finos labios y dijo, «Esta es mi esposa». «No tienes esposa». Luego sacó el teléfono del bolsillo y encendió la pantalla. ¿Es bonito mi protector de pantalla? Esta es la foto de la boda de mi esposa. ¿No es hermosa? Aquí también tienes una foto de nuestro certificado de matrimonio. Como nunca lo has visto, te lo mostraré. ¿No somos la pareja perfecta? ¿No parecemos una pareja hecha en el cielo? Vi cómo la cara del joven finlandés se volvía cada vez más negra como el fondo de una olla. Intenté salvar la situación, es una larga historia. Él eres tú, del futuro. Y yo soy tu futura esposa. Decir que soy la esposa de Finn delante del joven Finn me hizo sentir un poco culpable. El joven finlandés no me respondió. Miró fríamente el rostro engreído del futuro finlandés. Las comisuras de su boca se curvaron en un arco malicioso. Ese día en el callejón. Nos besamos. Ella me persiguió para confesarme su amor. Diciendo que le gustaba. A mí, quiero decir. Este tipo arrogante. ¿No me ignorabas antes? Entonces su mirada se posó en mí. A partir de mañana. Vendré aquí para dar clases particulares después de la escuela. Finalmente, tras haber cumplido mi intuición, volvió a mirar al futuro finlandés. Su rostro se estaba poniendo verde de ira. Y se fue con una sonrisa de satisfacción. Debo decir que el futuro Finn sí que sabe cómo golpear a su yo más joven donde más le duele. El futuro finlandés se aferró a mí, luciendo agraviado. Esposa. ¿De verdad besaste a este chico? Abrí la boca para negarlo. Pero entonces recordé que se volverían a encontrar mañana. Con la personalidad del futuro Finn. No sabía cómo refutaría con precisión al joven finlandés. Por el bien de la paz mundial, guardé silencio. Esa noche me encontré con un perro grande y pegajoso. Finn me abrazó fuerte, presionando su cabeza contra mi cuello. Indignado. ¿Cómo pudiste besar a este mocoso? Esposa. Di que me gustas más. Dilo. Cerré los ojos. Si sigues diciendo tonterías, vete a dormir al sofá. Finn, obedientemente, se calló. Y mis oídos por fin tuvieron un momento de paz. Después de un rato, le pregunté, ¿no dijiste que eras un buen estudiante y un chico bien portado en el instituto? Finn tartamudeó, era tu mejor amigo. Dijo que te gustaban los chicos bien educados. Cocotas. Y los chicos pegajosos con aspecto de cachorrito. No pude evitar reírme. Así que tú. Un lobo feroz. Fingió por tanto tiempo. Dejó de hablar y simplemente hundió la cabeza más. Qué tonto. No importa cómo sea. Me gustará. Temprano a la mañana siguiente. Sonó el timbre de la casa. Fui a abrir mientras me cepillaba los dientes. Allí estaba Finn, oscuro y rodeado de círculos. ¿Y su maleta? Yo. A partir de hoy. Yo también voy a vivir aquí. Mis párpados temblaron. Hizo una pausa. Es conveniente para las tutorías. Y también puedo monitorear si alguien está infringiendo la ley. Las casas cerca de la escuela ya tenían mucha demanda. Esta casa tenía buena ubicación y buenas instalaciones. Aunque era un apartamento de 2 habitaciones, mi padre me lo alquiló. No era imposible acomodar a una persona más. Finn tenía Infofab. ¿Quién estaba preparando el desayuno? Salió con una espátula en la mano. Mirándolo con malos ojos, le dijo al invitado inesperado, toma tu maleta y sal de casa de mi esposa y de mí. Tú y tus cosas. Finn no se echó atrás.
Claire no será adulta hasta dentro de 2 meses. ¿Necesito contactar al padre de Claire ahora? Finn era como un gato al que le habían pisado la cola. Solo podía dejarlo entrar con una cara oscura. Entonces salió una mirada de lobo. 2 pares de ojos se volvieron hacia mí. Ustedes 2 viven en la segunda habitación. Finn no estaba contento. Me miró con lástima. Esposa. ¿Por qué no me acuesto contigo? Incluso intentó actuar cortésmente. No quiero vivir con este mocoso. Eres un maricón. ¿Llamo al 110 ya? Di que estás molestando a una menor. Y tú también eres un residente ilegal. Sabe cómo insultarse. Phil lo miró en silencio un rato. Entonces jejeje. Con cara de disgusto sacó rápidamente su teléfono y pulsó el 110. Una amenaza flagrante. Extendí la mano rápidamente para detenerlo. Entonces no había cumplido con lo que yo decía. Olvídalo. ¿Por qué presionarse tanto? Sin embargo, ambos seguían haciéndose daño. Finalmente no cumplieron con lo que les dije. Bajo mi severa reprimenda, finalmente se detuvieron. Hoy es sábado. Después del desayuno, Finn y yo nos sentamos en el escritorio para recibir clases particulares. Sacó su examen mensual. Las impactantes cruces rojas me lastimaron la vista. Finn no había cumplido con lo que yo decía. ¿Quién traía un plato de fruta? Lo vi por casualidad y no pude evitar burlarme. Si le echas un poco de arroz. Una gallina podría acertar más que tú. Finn lo fulminó con la mirada. ¿De qué estás tan orgulloso? Si no fueras tan estúpido. ¿Podría haber sacado solo esta puntuación? Estos 2 empezarían a discutir a la mínima oportunidad. No hay necesidad de echarse la culpa. Son la misma persona. Y ambos son estúpidos. Para asegurar que el plan de tutoría se desarrollara sin problemas, tuve que ordenarle a Finn que no entrara ni saliera a nuestro antojo y nos molestara. Aunque Finn tenía una base pobre, aprendió muy rápido. Básicamente, podía sacar conclusiones de un solo ejemplo para las preguntas que le había enseñado una vez. Y su memoria era sorprendentemente buena. Después de terminar, revisó los exámenes principales. No pude evitar preguntar, ¿no eres nada tonto? ¿Por qué no estudias mucho? Finn dudó un momento. Estudiar cansa. Y mi familia es bastante rica. Maldita sea. Respiré hondo. Estudiante Finn. Tu forma de pensar es muy degenerada. La organización te critica duramente. Debes estudiar mucho. Bajo mi supervisión y los comentarios cínicos de Finn trabajó duro durante una semana y logró un progreso asombroso en el examen parcial. Lo cual sorprendió a todos. Aunque no era el mejor de la clase, aún así fue un gran avance. Finn me miró con ojos brillantes. Como un cachorro buscando elogios. Lo ignoré deliberadamente. Cuando el profesor llegó a clase, volví a mi asiento y saqué mi libro. Y me reí a escondidas cuando vi de reojo la cara sombría de alguien. A mitad de la clase. Cuando el profesor se giró para escribir en la pizarra. Una bola de papel golpeó mi escritorio. Desdoblé la nota arrugada. Y había palabras garabateadas en ella. ¿Por qué no me elogias? La fuerza del escritor casi traspasaba el papel, demostrando que estaba muy descontento. Contuve la risa y respondí, escucha atentamente a la clase. Compañero de clase Finn. Tras ver la nota, su rostro se ensombreció. Pero seguía escuchando y asistiendo a clase con atención. Después de clase seguía con expresión de enfado y me miraba con resentimiento. Me pareció gracioso. Después de molestar bastante al cachorro, saqué una cajita de mi mochila y se la di. Un regalo para ti. Eres increíble, Finn. Había pensado en el regalo durante mucho tiempo. Pero parecía que no le faltaba nada. Recordando su extravagante pendiente negro. Elegí específicamente uno plateado discreto. No hay otra opción. Finn se ve guapísimo con un pendiente. Cuando Finn vio el regalo, se le iluminaron los ojos. Y me miró como un cachorrito apaciguado.
Mi corazón se ablandó. Sostuvo la caja y la observó un buen rato. Luego dejó escapar un suspiro apagado. De repente bajó la mirada y me preguntó, ¿quieres volver? Me quedé atónito. Sabía que me preguntaba si volvería al mundo futuro. Para ser sincero, no lo sabía. Antes de mi renacimiento, estaba sano y simplemente tomaba una siesta normal por la tarde. Y siempre que le preguntaba a Finn por qué viajaba en el tiempo, siempre tartamudeaba. No sé. Terminamos el tema en silencio y nos fuimos a casa con nuestros propios pensamientos. Si sigue estudiando así, el contraataque de Finn está a la vuelta de la esquina. Le di a Finn esta buena noticia. Pero Finn frunció el ceño. Como si quisiera decir algo pero se contuviera, cariño. Es hora de volver. Realmente son la misma persona. Incluso mencionando el mismo tema. La sonrisa de mis labios se desvaneció. Finn no sacaría este tema sin motivo. Lo conozco bien. Así que debe haber algo raro en sus viajes en el tiempo. Finn me miró con nerviosismo. Como un animalito a punto de ser abandonado, y en cualquier momento. Desde mi renacimiento. Esta fue la primera vez que vi una expresión parecida al pánico en el rostro del chico genial. Sonreí. Extendí la mano. Y le revolvió el pelo a Finn. Para empezar, no pertenecemos aquí. Si volvemos, tanto tú como yo podríamos perder los recuerdos de esta época y volver a ser extraños. Finn guardó silencio un buen rato. Luego, cada vez que se perdía, suspiraba. Me miró con seriedad y dijo, sin duda nos volveremos a enamorar. Oye, el rumbo cumplió mi obsesión. Oye, mocoso. No coquetees con mi esposa delante de mí. Se acercaba el festival de primavera y los caminos ya estaban cubiertos de nieve. Finn y yo fuimos invitados por unos amigos a rezar en el templo de Liñán. Se decía que este templo era muy eficaz. No había muchos peregrinos en aquellos tiempos. El abad del templo vio a Finn y asintió. Finn, un momento. Nos volvimos a encontrar. Volví la cabeza y pregunté confundida, ¿cuándo llegaste al templo Liñán? Me ajustó la bufanda y respondió. En mi cumpleaños hace 2 meses. Estaba hablando de un proyecto y pasé por allí con mi segundo hermano. Nos detuvimos para orar. Caminamos hacia el árbol de los deseos más famoso. Una ráfaga de viento arrojó un papelito delante de mí. Espero ver a mi esposa pronto y tener un amorío con ella. El deseo de cumpleaños de Finn, el joven de 27 años, era tener un amor adolescente con su esposa. Sostuve el papelito y no pude parar de reír. Caí en sus brazos. ¿Has perdido la memoria? ¿No anunciamos oficialmente nuestra relación después de graduarnos de la preparatoria? ¿Acaso eso no se considera un amor de cachorro? Me abrazó más fuerte y también se rió. Cometí un error. Debería haber deseado que mi esposa me persiguiera. El monitor de la clase está organizando una reunión después del año nuevo. Vamos juntos. De acuerdo. El final del texto completo.